Quien nos acompaña hoy es el actual subsecretario de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa de la Nación, el señor Oscar Nis, quien ha sido entre 2014 y 2015 ese mismo cargo, director general de Ciberdefensa en el Ministerio. Desde 2013 a la fecha interviene en ciberseguridad y ciberdefensa desde el sector privado y desde el sector público. Es integrante del Comité Nacional de Ciberseguridad de la República Argentina desde el año 2019 hasta hoy. Ha sido disertante invitado en numerosos foros de ciberseguridad en Argentina y otros países latinoamericanos y ha coordinado, liderado y participado en distintos grupos y proyectos generados en diversos ámbitos ligados al sector tecnológico desde el año 2007. Es responsable de la puesta en marcha de más de 50 proyectos, fundamentalmente en el mercado del agrocomercio, corredores, acopiadores y puertos cerealeros. Así que te paso la palabra a vos, Jorge, para que continúes con la introducción. Bienvenidos todos. Bueno, gracias. Gracias, Mónica. Yo simplemente lo que quiero es agradecer muy profundamente la presencia de este importante funcionario. Lo agradezco por dos razones. La primera es porque es un gran conocedor, quizás uno de los más importantes del país, en un tema que tanto tiene que ver con la soberanía, la nueva concepción de la soberanía nacional, tan atada a los temas de la ciberdefensa y la ciberseguridad, que nos brinda a nosotros un conocimiento, nos puede transmitir un conocimiento que nos permite adentrarnos un poco más en esos temas que hoy juegan tan fuertemente en el desarrollo de la vida política, social y del poder aquí y en todo el mundo. Pero hay una segunda razón también que quiero remarcar, que la presencia de este funcionario importante en este cierre del tercer módulo, que es el módulo en donde hemos presentado el hexágono virtuoso, tiene una virtud adicional. Nosotros hemos hablado durante todo este mes la importancia que tenían los demandantes de tecnología para el desarrollo tecnológico. Bueno, de alguna manera visualizamos que el sector que Oscar Nis domina y además representa dentro del Estado, es un demandante de tecnología muy importante que quizás, nos esperanzamos, pueda ser un eje que permita mover el hexágono virtuoso para un desarrollo tecnológico en este tema potente, local, autónomo y con impacto en el desarrollo de la industria argentina del software, que como hemos dicho en más de una ocasión, se ha limitado en estos años a ganar dinero y en parte a traerlo a la Argentina a través de venta de productos de software de bajo valor agregado en la mayoría de los casos. Dejamos siempre Mercado Libre como unicornio aparte, pero que está en condiciones de encarar un desafío mayor y ponerse a jugar en las grandes ligas de las empresas de desarrollo del software. Así que, Oscar, muchas gracias por tu presencia. No me queda más que escucharte con la misma atención que los demás para que nos cuentes todo lo que esté dispuesto a hacerlo sobre este tema tan importante y además que vos dominás tanto. Gracias, Oscar. El micrófono es tuyo. Bueno, gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias, Mónica, gracias, Jorge, por tan amable presentación. Y gracias a Infowalker también y los organizadores de esto, ¿no? Porque es un tema que a nosotros no solo que nos gusta difundir, nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, al Estado, no solo que nos gusta difundir, sino que tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Así que doblemente agradecido. La verdad que con las cositas, con lo que has dicho, Jorge, recién de las necesidades, de lo que es la ciberseguridad, de la industria nacional y todo eso, fue un disparador para hablar un montón de tiempo, sin ninguna presentación, pero bueno, yo me voy a apoyar en una presentación porque creo que es importante y a nosotros nos interesa difundir qué es la ciberdefensa exactamente, de qué estamos hablando, para luego sí entender a partir de ahí la necesidad de un desarrollo nacional, ¿no?
porque bueno, ya lo vamos a ir viendo en la charla, hay que diferenciar lo que es el delito cibernético de lo que es la ciberseguridad y lo que es la ciberdefensa. Siempre cuando hablamos de ciberdefensa estamos hablando de defensa nacional. Cuando hablamos de defensa nacional, necesariamente hablamos de Fuerzas Armadas y hablamos de soberanía. Así que en eso se enmarca la necesidad de un desarrollo nacional, un desarrollo tecnológico que podamos dominar, ¿no? Que podamos controlar. Por lo menos parte del desarrollo tecnológico para la protección de un ambiente tan complejo como es el cibernético, por lo menos parte de ese desarrollo necesitamos dominarlo. Obviamente que no lo vamos a dominar todo. En realidad ningún país lo domina todo, ¿no? Pero una parte sí la necesitamos controlar. Así que yo creo que ya puedo compartir una pantalla. Así que voy a pasar a compartirla. Creo que ahí se está viendo, ¿no? Perfectamente. Bueno, genial, bárbaro. Bueno, un poco yo quería, interrúmpame cuando quieran, si no al final, si vos querés, Jorge, se puede conversar como ustedes quieran. Esto yo lo puedo explicar en media hora o mucho más. Vamos a tratar de hacerlo, si te parece, en 40 minutos, una cosa así, no sé qué te parece a vos, 40, 45 minutos y después... Sí, es perfecto. Nosotros aproximadamente a las 7 hacemos un intervalo de 5 minutos, que hacemos presentismo y un poco el recreíto, y 7 y 5 seguimos cerrando lo que vos planteéis con las preguntas que van apareciendo, si te parece bien a vos. Sí, Jorge, cómo no. Así que bueno, para no hacerle perder más tiempo, yo una cosa nomás, yo como ahí lo dijeron al principio, como lo dijo Mónica, yo tuve la oportunidad de conducir esta misma área en el Ministerio de Defensa, la de ciberdefensa, en el 2013. No. Estoy en una conferencia, Juan, perdón. Disculpen. Tuve la oportunidad de conducir este mismo área, la responsabilidad, la oportunidad de hacerlo en el 2013, 2014. Luego seguí haciéndolo desde distintos foros, no conduciendo el área, sino participando en este tema, y después ahora me volvió a tocar la misma responsabilidad. Así que fue muy interesante porque la verdad cuando uno tiene oportunidad de gestionar lo mismo durante bastante tiempo, realmente se pueden hacer cosas. Y digo esto no para hablar de mí, sino para decir que lo que les voy a comentar ahora no es solamente, o tiene un componente, digamos, teórico importante, pero también está visto desde el lado de la práctica, ¿no? de la función. Porque en esto, como van a ir viendo ahora, hay mucho aún hay mucho que está en materia de debate, mucha teoría, mucha discusión. Así que bueno, yo uso estas placas, me gusta la historia, me gusta perdón, me trabé, la época medieval, digamos, por eso uso estas plaquitas así, ¿no? Y además porque en realidad yo ahí pongo el nuevo escenario de los conflictos armados, en realidad pongo estas placas antiguas, de imágenes antiguas, porque en realidad no hay nada nuevo. Cambian los modos, por supuesto, los modos y los métodos, y a veces los fines, pero los objetivos de estos conflictos armados siguen siendo lo mismo, ¿no? Así que bueno, vamos a lo que nos interesa. Les voy a tratar de explicar en estos 40 minutos estos temas. Uno es el contexto del ciberespacio, porque hay que entender qué es lo que estamos defendiendo cuando hablamos de ciberdefensa. Después, a partir de ahí, les voy a explicar exactamente qué es la ciberdefensa, algo de la guerra híbrida en el contexto de este lamentable conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el escudo del ciberespacio, que es hacia donde tenemos que ir, digamos, como nación, y después algo de la Directiva de Política de Defensa Nacional del año pasado, que es el decreto presidencial que ordena al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, a partir de la concepción de un contexto geopolítico, mundial y regional, y a partir de ahí instruye, decía yo, al Ministerio de las Fuerzas,
a comenzar el planeamiento estratégico, el ciclo de planeamiento estratégico nacional, que se hace cada tantos años. Bueno, ya vamos a ver algo ahora. Y por último, vamos a cerrar con la política de ciberdefensa y qué es y cómo se encuentra Argentina posicionada en ese sentido. Así que lo primero es el contexto del ciberespacio. Es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ciberespacio, ¿no? Y acá es donde empiezan, lo que yo decía, la teoría, empiezan los conceptos, la abstracción, la construcción de sentido, y empieza todo esto, ¿no? En realidad, cuando hablamos de ciberespacio, algunos autores, el dibujito que puse ahí es el que armó la JIT, que es la Junta Interamericana de Defensa. Ellos dicen que el ciberespacio está compuesto desde las personas hasta el terreno físico, ¿no? Pasando por las ciberpersonas, que son las identidades identidades cibernéticas que cada uno de nosotros nos damos de alta, digamos, la información, los sistemas de información, el software, en definitiva, y la infraestructura tecnológica, que es la que posibilita que se transmite, lo que hace posible que se transmite en la información, ¿cierto? Bueno, la JIT ordena estas capas. Otros no incluyen a las personas. Yo en particular, en esto no incluyo a las personas, en este ambiente cibernético, sí al terreno. Pero bueno, este ordenamiento que plantea la JIT a veces sirve para entender o para dividir, digamos, en funciones que atienden a cada una de estas capas, para dividir en funciones los deberes, quizás, o lo que debe hacer un Estado para atender la cuestión cibernética, ¿no? Debe atender a las personas, a las ciberpersonas, a la información, y terminando por el terreno. Entonces, esta concepción de ciberespacio sirve para un posible ordenamiento. Entonces acá, a partir de ahí, les quiero contar rápidamente de qué trata la ciberdefensa, ¿no? En ese ordenamiento, ¿de qué se ocupa la ciberdefensa? Y tenemos como, ahí yo en el medio puse en celeste puse, a ver si puedo usar, no estaba viendo si podía usar el puntero ese, un segundito. Bueno, no lo encuentro, quería encontrar un puntero. Yo puse ahí en el medio, en celeste, a la ciberseguridad, porque es un poco lo que organiza todo el sistema de lo cibernético, de darle seguridad a lo cibernético. Y la ciberseguridad, lo que es, en definitiva, es un estado, una situación que se consigue, en este caso, en el ordenamiento o en la seguridad del ciberespacio. Se trata de darle seguridad a algo, ¿no? A través de una serie de procedimientos y tecnología. Abajo de eso, se puede ver en rosa, abajo de eso tenemos una base procedimental de seguridad de la información. Es la base que asegura la información, más allá de que sea informatizada o no, ¿no? Esa base que asegura la información, estamos hablando de estándares internacionales como ISO 27000, por ejemplo, que es la más difundida, ¿no? Es un estándar de seguridad de la información. Pero montado en eso está la ciberseguridad, que es esa información ordenada cibernéticamente, informáticamente, si quiere. Después tenemos lo verde, que es la ciberdefensa, que es yo lo planteo como una extinción de la ciberseguridad. Es una parte de la ciberseguridad, vamos a ver de qué se trata esa parte después. Pero, digamos, para anticipar algo de esto, de lo que trata la ciberdefensa es lo que está en verde arriba, que es la alerta temprana ante ciberataques, o sea, el darse cuenta cuando una infraestructura tecnológica va a ser atacada. De eso se trata la ciberdefensa, fundamentalmente, de darse cuenta cuando va a ser atacada, de anticipar las acciones de mando y control, que vienen luego de un ataque, también, porque una vez que fuimos atacados vienen las acciones de mando y control, también darse cuenta de eso de ciberdefensa, colaborar en la respuesta, y eventualmente plantear acciones disuasivas u ofensivas en el ciberespacio. Eso es una gran diferencia con la ciberseguridad, porque la ciberdefensa, al tratarse, como dije al principio, de Fuerzas Armadas, tenemos que hablar también de capacidad disuasoria frente a posibles enemigos, ¿no? Como ustedes saben, la Ley de Defensa Nacional propone que la Argentina ejerce una defensa defensiva y disuasiva. Defensiva y disuasiva. O sea, nosotros podemos repeler un ataque hasta las fronteras, digamos, no podemos avanzar más de ahí, no podemos atacar, sí, para defendernos nada más, dentro de nuestras fronteras, y además podemos
debemos armarnos y capacitarnos para disuadir al enemigo, ¿no es cierto? De esto también se trata entonces la ciberdefensa. Y después, en todo este concepto de lo cibernético, del ciberespacio, también hay otras funciones, como es la ciberinteligencia, que está en gris a la derecha de la pantalla. La ciberinteligencia se encarga justamente de la inteligencia de amenazas, de estudiar las amenazas para atribuirlas, o tratar de atribuirlas, para entenderlas, y es un insumo para la ciberdefensa, para poder anticiparse, para la alerta temprana que yo decía. Y también tenemos algo muy curioso, que está del otro lado de la pantalla, a la izquierda, que es la ciberdiplomacia. Eso es algo bastante nuevo. Hay países que ya tienen ciberdiplomáticos. Alemania, por ejemplo, Estados Unidos tienen ciberdiplomáticos. Argentina todavía no los tiene. Y eso, en general, es una función o una tarea más, o una misión más de la Cancillería, ¿no? Pasemos a la siguiente placa. Entonces, a partir de ahí, de entender todas las funciones que hay en esto cibernético, por eso voy a volver un segundo atrás. No olvidé, abajo a la derecha, en lila, dice cibercrimen. Entonces, fíjense que la mayor diferencia en estas cosas, cuando uno habla de la protección cibernética, digamos, está entre cibercrimen, la ciberseguridad y la ciberdefensa. El cibercrimen, que está ahí abajo en lila, trata de los delitos contra las personas, ¿no? O contra la propiedad privada, digamos. Sin embargo, la ciberdefensa, lo que estamos hablando, en general, es de violación de soberanía. Avanzamos entonces. En el Estado, en Argentina, ¿cómo están ordenadas estas funciones? Bueno, ciberseguridad, que es lo del medio celeste que teníamos, que tiene que ver con lo normativo, está dentro de la Secretaría de Innovación Pública en Jefatura de Gabinete de Ministros. Ahí hay un área, una dirección de ciberseguridad. Después tenemos, dentro de lo que es cibercrimen, lo tenemos obviamente dentro del Ministerio de Seguridad, que empieza a trabajar cuando algún delito está cruzado por algo cibernético, que en general ocurre así en todos los casos hoy día. Y después el tercer segmento, que es la ciberdefensa, está dentro del Ministerio de Defensa, ¿no? Pero no son tareas que se pisen, ninguna de estas, y cada una tiene una función muy bien definida. Más allá de que en la práctica sí nos pisamos en algunas cosas, naturalmente, porque todavía es un área, digamos, en desarrollo dentro del Estado. Entonces, bueno, obviamente que cuando eso ocurre, siempre al principio se pisan algunas funciones. Pero sin embargo, así está dividido en esas tres áreas. Y después hay algunos organismos contribuyentes, como la Agencia de Acceso a la Información Pública, que adentro tiene la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos estos organismos componen una cosa que se llama Comité Nacional de Ciberseguridad, que funciona regularmente desde el año 2017, y cuyo principal producido fue la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Aún tiene, y también se identificaron algunos renglones de las infraestructuras críticas. Hay obviamente mucho por hacer todavía, ese comité tiene la responsabilidad de hacerlo, y está encabezado por el vicejefe de gabinete. Así entonces el Estado encara el tema de la seguridad cibernética en líneas generales. Casi todos los países hacen lo mismo, no es una excentricidad nuestra, están más o menos organizados así todos los países. Entonces, bueno, más o menos les dije cómo se dividían las funciones dentro del concepto del ciberespacio, y después vamos entonces ahora a definirlo. Vamos a quedarnos con la segunda. Hay muchas definiciones, como le dije, como esto es conceptual y está aún en discusión, y que no son solo palabras, porque después estas palabras se usan, digamos, para escribir, para pensar, para delinear políticas y acciones también, acciones incluso, acciones ofensivas como lo que está ocurriendo hoy en Rusia y Ucrania, después lo vamos a ver. Nosotros, ¿cómo definimos el ciberespacio? Entonces, si acá hay técnicos lo van a entender rápidamente, es la infraestructura tecnológica de propiedades físicas y virtuales, es un concepto importante, físicas virtuales, desplegadas territorialmente, ese es otro concepto importante, que permite, bueno, la creación, procesamiento, transporte, destrucción, etcétera, de información. Pero acá lo importante es que nosotros entendemos el ciberespacio como infraestructura de características físicas virtuales que está desplegada territorialmente.
Esto es porque hay algunos países, algunos organismos que entienden al ciberespacio como algo absolutamente virtual y que no tiene ningún anclaje territorial. Lo que permite, ustedes se podrán imaginar, si yo digo eso, que el ciberespacio es una cosa absolutamente virtual y que no tiene anclaje territorial, me permitiría moverme libremente por ese ciberespacio como Estado, como Fuerzas Armadas también me permitiría moverme por ese ciberespacio, porque total, yo lo defino como algo que no tiene anclaje físico, entonces nunca voy a estar violando la soberanía de nadie porque no me meto en el espacio físico de nadie, ¿no? Entonces, bueno, estos conceptos, esta construcción de sentido, obviamente, que después tiene o permite, digamos, determinadas acciones. Entonces, así definimos nosotros el ciberespacio. Cuando yo decía que tiene anclaje territorial, estamos hablando de esto. Estamos hablando arriba, en la partecita de arriba, lo que se ven son los cables submarinos, que son la principal troncal de comunicación del ciberespacio. Más del 90%, 95% aproximadamente de las comunicaciones se mueven por estos cables de fibra óptica. Nosotros en Argentina tenemos 7, creo que salen todos desde las Toninas. A ver. Denme un segundito, por favor. Ahí está. Bueno, salen principalmente de acá abajo, de las Toninas, no sé si ahí puedo agarrar una especie de puntón, no es el puntero, pero puedo agarrar algo. De aquí abajo salen los cables nuestros de comunicación. Se puede observar rápidamente acá la cantidad de infraestructura tecnológica apoyada en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ¿no? Una gran asimetría. Ven, fíjense la cantidad de cables que hay acá arriba, acá mismo, y nosotros apenas tenemos unos 7. Ahora Google instaló, son todos, les aclaro que son todos privados, ninguno estatal. Google instaló uno, o está instalando uno ahora, ¿no? Hace poquito instaló el último. Hubo un proyecto en algún momento de instalar un cable estatal entre algunos países, que salía de Buenos Aires, cruzaba hacia África, bueno, hacía todo un recorrido interesante. Hoy, como ustedes pueden observar, tenemos una dependencia gigante, enorme, de este punto de conectividad, y además en manos privados, ¿no? Esto otro del mapita que está abajo, el mapa que está abajo son data centers. A ver. Todos estos que están acá, todo esto son data centers. Ustedes pueden ver también la gran concentración en el hemisferio norte de data centers. Ustedes sabrán, son esos edificios que se encuentran almacenando grandes servidores para almacenar información. Nosotros tenemos uno estatal en Argentina muy importante en Benavides, que es de ARSAT, ¿cierto? Es un data center de categoría Tier 3, que es una de las más importantes. Es el más importante de Argentina y es uno de los más importantes en Latinoamérica. Se puede hablar rato de este data center, se puede hablar rato de ARSAT, pero bueno, no es el objetivo de esta charla, así que vamos a seguir, porque si no, no vamos a terminar. Pero este es el anclaje territorial del ciberespacio. Después está compuesto también, como se ve a la izquierda en la pantalla, por software, por teléfonos celulares, por computadora, por ofimática, por los sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. Pero esto es básicamente el ciberespacio. Les muestro también, para observar la dependencia, bueno, las rayitas que yo hice no se me borraron. Bueno, perdón. Esto es para que observen la dependencia también en este mapa topológico, que no es ya de despliegue físico, sino de cómo circulan las comunicaciones en la principal red de comunicación del ciberespacio, que es la Internet. Observen cómo las comunicaciones fluyen, por ejemplo, si uno quiere comunicarse desde Buenos Aires, o este mismo Zoom que estamos haciendo ahora, seguramente que gran parte de esto está yendo hacia la costa este de Estados Unidos, y luego regresa a Buenos Aires o a donde sea, ¿no? Hay 4 puntos de control importantes de Internet, que es la principal, insisto, red de comunicación del ciberespacio, que son la costa este y oeste de Estados Unidos, el centro de Europa y el Reino Unido. Esos son los 4 principales puntos de control de la Internet de hoy. Son puntos de control por cómo está configurada la Internet, ¿cierto?
Ya vamos a comentar algo más. Esto lo paso de largo, es un mapa bastante interesante, muestra, es ficticio obviamente, un mapa fantástico, pero muestra las grandes corporaciones, ahí pueden ver a Google, por ejemplo, como si fuese un país, ¿no? O sea, se ha tomado el trabajo de la persona que hizo esto, de decir, bueno, yo agarro las corporaciones, las dimensiones en función de su penetración en el mundo y los dibujo como si fueran países. Fíjense la enorme presencia de Google, por ejemplo, o de YouTube en este mapa. Eso quiere decir también que estamos en manos de estas grandes corporaciones, además del despliegue territorial que como yo mostraba antes. Bueno, yendo más hacia la ciberdefensa, hay lástima que me quedaron todas estas marcas, disculpen, la verdad que no sé cómo sacarlas. En Casa de Herrero, ¿vieron? Digo, hay un subconjunto de este ciberespacio que yo expliqué recién, hay un subconjunto que tiene que ver con la infraestructura tecnológica que atraviesa al sistema de defensa nacional. Cuando hablamos del sistema de defensa nacional estamos hablando desde Casa Militar en la Casa Rosada hasta las redes de las Fuerzas Armadas y el último cuartel del Ejército en el norte, y también de los sistemas de armas que están incluidos ahí. Por ejemplo, las fragatas o los aviones o los drones, cualquier sistema de armas que tengan las Fuerzas Armadas. Toda esa porción de ciberespacio que compone al sistema de defensa nacional es al que hay que defender, digamos, cuando uno trabaja en el tema de ciberdefensa, ¿no? Hay que prestarle atención a esa porción del ciberespacio. Entonces, qué horrible que quedan esas marcas. Entonces, ¿de qué trata la ciberdefensa en particular? Decimos que la ciberdefensa no es la defensa militar del ciberespacio, sino la defensa del ciberespacio de interés militar, enmarcado obviamente en las leyes de defensa, etc. Esto, ¿por qué lo pongo? Porque hay en los foros de debate a nivel internacional, en Naciones Unidas, etc., lo que se pregona y lo que se propone es decir, bueno, no militaricemos el ciberespacio, no hay que militarizar el ciberespacio. Por eso aclaramos que no es la defensa militar del ciberespacio, porque en el ciberespacio también digamos, convive la sociedad, convive el individuo, comercios, industria, etc. Entonces, obviamente, que la defensa no tiene que encargarse de eso. Pero sí tiene que encargarse del ciberespacio de interés militar, que es lo que hablamos antes de ese subconjunto del ciberespacio. ¿Que el ciberespacio tiene fronteras o no lo tiene? Sí, las tiene. Tiene fronteras. La JIT misma, la Junta Interamericana de Defensa, dice que el ciberespacio tiene fronteras, que si bien es difícil distinguirla a veces la frontera, pero las tiene. Y concretamente, entonces, este sería el ámbito de operaciones de la ciberdefensa hoy día, ¿no? ¿De qué se ocupa? De defender los edificios de las Fuerzas Armadas. Arriba a la izquierda está el edificio Libertador, sede del Ejército del Estado Mayor Conjunto. Se encarga de defender los sistemas de armas, como es la fragata Buchar, y la última que entró, no me acuerdo el nombre, ahora que son data centers flotantes directamente. Son data centers flotantes. Se encarga de defender los sistemas de soporte de las Fuerzas Armadas, como el Instituto de Ayuda Financiera, que está ahí abajo. Se encarga de defender hasta el último cuartel, como puse ahí en el medio, y también arriba hay una pequeña imagen del pozo en Merlos, donde está el comando aeroespacial, que es el comando que se ocupa de la vigilancia, de la observación, vigilancia y control del espacio aéreo argentino, a partir del despliegue de los radares, ¿no? Ahí en Merlo está ese comando, y también la ciberdefensa de ocuparse, por ejemplo, de defender ese punto. Y también un punto que yo lo puse punteado ahí abajo a la derecha, de lo que quizás deberían encargarse las Fuerzas Armadas, quizás sería defender algunas infraestructuras críticas, como por ejemplo las toninas. Eso es una imagen que apenas se ve de un mar con un barquito, que son los que llevan los cables submarinos. Bueno, quizás las toninas, que es infraestructura crítica, como vimos al principio, quizás debería estar defendido por las Fuerzas Armadas. Sigamos adelante, ese era el ámbito de operaciones. Esto es un clásico ciberataque, también para entender de qué trata la ciberdefensa. Un ataque puede durar meses o años, un ciberataque bien pensado, bien planificado, y en general hay una etapa preparatoria, que es todo lo amarillo, y que puede tardar también meses en prepararse. De esa etapa preparatoria se ocupa la ciberdefensa, de darse cuenta cuándo una infraestructura va a ser atacada, de darse cuenta.
Y también se ocupa de la parte verde, que es una vez que la infraestructura fue atacada, porque, ¿qué pasa? La infraestructura puede ser atacada, pero en general son ataques silenciosos que permanecen, digamos, el malware o el arma, el ciberarma permanece en la infraestructura que se quiso agredir y permanece durante meses o años operando, exfiltrando información, como le pasó a Chile. Ustedes quizá leyeron hace una semana atrás, salió se publicó una noticia de que las Fuerzas Armadas chilenas, Estado Mayor Conjunto, en realidad tuvo una exfiltración de información importantísima durante 2 años. ¿Qué pasa? Estos malwares se inyectan en una infraestructura enemiga, permanecen ahí, y el atacante va, por ejemplo, exfiltrando información, sacando información. De eso también se ocupa la ciberdefensa. No se ocupa de la parte roja, que está abajo, que la parte roja es una vez que se inyectó el malware en una infraestructura tecnológica, ese malware, esa pieza dañina, se distribuye en cuestión de 1 segundo, ahí ya no es cuestión de la ciberdefensa, eso ya es más ciberseguridad, seguridad informática, pero sí de lo otro, que es de prevenir el ataque y darse cuenta cuando una infraestructura está infiltrada. Guerra híbrida, Rusia y Ucrania, vamos pasando un poco rápidamente por esto. Sí, la verdad que el conflicto Rusia-Ucrania está haciendo una guerra híbrida. Hay acciones militares y acciones militares convencionales y acciones cibernéticas, que son las que están abajo. No vale la pena leerlas y leyéndolas, pero a medida que hubo ataques militares, que es la parte de arriba, también se fueron sucediendo ciberataques. Bueno, estos son diferentes tipos de ataques. Yo voy rápido para terminar a las 7, ¿no? Porque hay bastante todavía. Estos son distintos... Oscar, acá sí. Tranquilo, si no terminás a las 7, 10 minutos después, es muy interesante lo que estás planteando. Así que bueno. Con tranquilidad todo el tiempo que juzgues necesario. Está bien. Perfecto. Ahí estoy pudiendo deshacer esto que me molesta tanto. Ahí está. Ahí pude deshacer todas las rayitas. Bueno, Jorge. Sí, esto es cómo se van preparando los distintos ataques durante el tiempo. Pero bueno, fue lo que yo quería traer a colación, si bien no es el objeto de la charla, sí quería traer a colación lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania con lo cibernético, porque es parte de la ciberdefensa, pero también para destacar un punto de esto, de la guerra híbrida, de la famosa guerra híbrida. Este es un informe que preparamos nosotros allá del Ministerio de Defensa, tratando de dilucidar cuáles fueron los principales objetivos, o cuáles están siendo los principales objetivos cibernéticos en Rusia y Ucrania. Los principales, como ven, son políticos y gobierno, se ataca más que nada a objetivos de gobierno. Los países objetivos, la mayoría obviamente son Ucrania y Rusia, pero también afectan a otros países. El tipo de ataque, la mayoría de los tipos de ataques han sido de denegación de servicios. Los ataques de denegación de servicios son cuando impide el normal funcionamiento de un servicio tecnológico, podríamos decir. Pero lo principal de esta guerra híbrida, acá bueno, hay algunas plaquitas de posibles atribuciones, a quién se le atribuyen los ataques. Fíjense que hay un 58% que se le atribuye a los grupos de APT, que son grupos que organizan ataques persistentes avanzados. Esos ataques persistentes avanzados son sofisticados y son los que duran, como yo mostré antes, a veces años, a veces meses. Son los ataques que no lo hace un hacker, sino lo que hace, en general lo hace un Estado o lo hace un grupo de hackers, digamos. La verdad, la palabra hacker no es la más adecuada, pero un grupo de técnicos propiciados o organizados por algún Estado también, ¿no? Pero son ataques muy sofisticados y son los que se dieron en este conflicto armado. Y los posibles países responsables del ataque, como se ven ahí, la mayoría está atribuido a Rusia, algo a Ucrania, como ven ahí abajo, ¿no? La atribución es uno de los problemas más importantes de la guerra cibernética, digamos, o de los ciberataques también contra civiles. El problema de la atribución, o sea, ¿a quién se le atribuye un ataque? Esto es muy difícil, cuando un ataque está bien hecho, es muy difícil atribuirlo con certeza. Hay 3 tipos de atribución, en general. Una es la atribución técnica,
otra es la atribución política y otra es la legal. Son esos tres tipos de atribuciones a nivel mundial, no lo que hacen los países. La atribución técnica es casi imposible, no hay nadie en capacidad de atribuir técnicamente un ataque, salvo que el ataque esté perpetrado por alguien, por un inexperto, digamos, ¿no? Pero si no, atribuir el ataque de manera técnica es imposible. Estados Unidos dice que tienen ellos dicen que tienen la capacidad de atribución, pero nunca muestran cómo lo hacen, ¿no? En general lo que hace Estados Unidos y casi todos los países es una atribución política, es decir, bueno, me atacó Rusia, me atacó China. ¿Por qué? Bueno, yo me di cuenta porque tengo la capacidad de atribuirlo técnicamente. Nunca muestran cómo lo hacen. Por eso digo que en general la atribución es política como hacemos todos los países, ¿no? La atribución política se hace en general con la huella del atacante, viendo la huella del atacante, viendo la manera en que ataca, viendo los objetivos atacados. Entonces, de esa manera uno puede decir, el que ataca de esta forma siempre es tal grupo o tal Estado. Esa es la atribución política. Y bueno, la atribución legal no existe en realidad. Estoy hablando no de delitos, acuérdense, sino de ataque o violación de soberanía, ¿no? Pero bueno, yo traje a colación lo de la guerra esta híbrida, que tanto se ha hablado, porque, bueno, el saldo en vidas de la guerra convencional, fíjense, civiles más de 6.000, 8.000, soldados alrededor de 9.000 en Ucrania y 6.000 en Rusia, una cosa así. Pero bueno, en conclusión, la guerra cibernética, esto es lo que yo quería mostrar, que la guerra cibernética incrementó de mínima los daños sociales y materiales, y quizás en vidas también. O sea, ¿por qué pongo esto? Porque hace mucho que no había un conflicto armado como este, desde que existe la ciberguerra, digamos, o desde que existe este nuevo escenario de conflicto, que es el cibernético, además del aéreo, el terrestre y el marítimo, y si queremos el espacial, este nuevo dominio que es el cibernético, que ya hablamos de qué trataba el ciberespacio, desde que apareció este dominio cibernético no hubo ningún conflicto armado importante, entre estados al menos. Y siempre se hablaba, hasta nuestras Fuerzas Armadas, incluso el general Paleo, jefe de Estado Mayor Conjunto, en algunos medios, incluso ha declarado también, que es lo que pensamos todos, digo, es que bueno, la próxima guerra va a ser primero cibernética y después va a venir lo cinético, lo convencional. Con lo cual uno podía presumir, bueno, quizás en una próxima guerra haya menos víctimas, de última, porque si yo lo que hago es paralizar cibernéticamente un país y después avanzo cinéticamente, y bueno, quizás el número de víctimas sea menor, ¿cierto? Lamentablemente no sucedió así, lamentablemente en este conflicto armado vimos que fue todo junto, fue operaciones cibernéticas y cinéticas a la vez, con lo cual, digo, de mínima, se incrementaron los daños, o sea, no fue, digo, a ver, en una guerra nunca hay nada positivo, pero quizás uno tenía la fantasía de que lo cibernético iba a hacer de que haya menos víctimas humanas, pero no fue así, ¿no? Esta guerra híbrida mezcló lo cibernético y lo cinético produciendo los mismos daños. ¿Cómo tenemos que proteger? Como Estado debemos pensar en alguna protección cibernética. Ustedes piensen que, siguiendo con esto del conflicto Rusia-Ucrania, Rusia jamás podría haber encarado este conflicto armado, Rusia jamás lo hubiese podido encarar, si no estaba seguro de que su ciberespacio, al menos de interés para la defensa, al menos de interés para el Estado, al menos de la administración pública, al menos de las infraestructuras críticas, que cuando hablo de infraestructuras críticas estoy hablando del sistema financiero, sistema de salud, obviamente la administración pública, sistema de energía, etc. Rusia no hubiese podido encarar este conflicto si no hubiese estado seguro de que todo eso lo podía controlar. Si Rusia hubiese sido dependiente, como vimos al principio en las primeras placas, de la dependencia que tenemos nosotros a nivel de ciberespacio, si Rusia hubiese tenido esa dependencia, imagínense que la guerra esta duraba media hora, porque los que controlan el ciberespacio, digamos, controlan en el sentido de que por ahí pasan las comunicaciones, apretan un botoncito y se terminó la administración rusa, digamos, ¿no? En este caso. Entonces imagínense que
digo, Rusia nunca hubiese encarado este conflicto armado si no estaba seguro de que controlaba su ciberespacio. Rusia hizo, hace 3 años atrás, hizo un par de ensayos de desconectarse de Internet a ver qué pasaba, obviamente preparando antes su configuración de su propia red de comunicaciones. Se desconectó un par de veces, presuntamente le fue bien, y seguramente que le fue bien, porque si no, no hubiese podido, insisto, llevar adelante este conflicto armado. Y no es que esté diciendo que Argentina, obviamente, que va a encarar un conflicto armado, pero sí, Argentina sí tiene que estar segura de poder controlar su espacio soberano, su ciberespacio soberano, para poder seguir funcionando ante desastres naturales o ante conflictos armados, que los dos tienen consecuencias más o menos similares. En los dos hay problemas de comunicación, en los dos hay problemas de cadena de interrupción de cadena de suministros, etc., ¿no? Entonces, el ciberespacio es un espacio que lo necesitamos controlar. Cuando hablo de control, estoy hablando en el sentido de poder tomar acciones para que eso funcione de alguna manera, ¿no? No de mirar qué hace cada uno, cada individuo. De hecho, fíjense ustedes que Rusia evidentemente controla su ciberespacio, pero los ciudadanos rusos también acceden a Internet, no es que tienen prohibido acceder a Internet. De hecho, una de las respuestas de algunas corporaciones, fíjense que ni siquiera Estados, de algunas corporaciones fue, me parece que lo hizo Facebook, o no sé quién lo hizo, fue cortar el servicio, digamos, en Rusia, ¿cierto? Fíjense el control, el enorme poder que tienen estas corporaciones también, ¿no? Que cuando quieren dicen, bueno, este país, listo, no tiene más acceso a esta red social, por ejemplo, ¿no? Bueno, necesitamos controlar el ciberespacio, necesitamos tener dominio sobre el ciberespacio de uso para la administración pública nacional, para el sistema de defensa nacional y para las infraestructuras críticas de nuestro país. Necesitamos controlar esa parte del ciberespacio. Con lo cual, una de las propuestas de control de ese ciberespacio es este escudo del espacio que ahora les voy a contar. Bueno, estos son simplemente, siempre me gusta poner en las charlas, que hoy día vemos que hay ataques a infraestructuras críticas como Colonial Pipeline, que es el oleoducto de Estados Unidos que recorre la costa este, o gran parte de la costa este de Estados Unidos. Ese oleoducto sufrió un ciberataque e impidió la distribución de combustible durante casi una semana, lo deben recordar, eso fue hace un año. EasyJet también sufrió un ataque y se paralizó todo un aeropuerto durante un día entero en Europa, no hace tanto. O sea, ¿y qué pasa? Yo muestro estos ciberataques a infraestructuras críticas que perturban el normal desenvolvimiento de la sociedad y de un Estado, y de un país, de un gobierno. Muestro esto porque fíjense que estas noticias ahora aparecen en los medios convencionales de comunicación, en los medios masivos, en los noticieros, digamos, del prime time. Esto antes aparecía en las revistas especializadas, hoy aparece en los noticieros. ¿Por qué? Porque está afectando al normal desenvolvimiento de la vida, ¿no? De la vida social y de los individuos. Por eso aparece, fíjense otro detalle más, ese barquito que está ahí, dice, así ha sido la cuarentena para los guardianes marinos de Internet. Los cables submarinos de Internet, que son los que llevan la comunicación del ciberespacio, hay compañías que se encargan de mantenerlos, esos cables hay que mantenerlos, son fibra óptica, pero hay que mantenerlos. Obviamente que tienen que ir con barcos. Bueno, esas compañías que se encargan del mantenimiento, que son muy poquitas, durante la pandemia no pudieron salir a navegar, por las razones de la cuarentena. Eso fue durante un mes, después sí pudieron empezar a navegar nuevamente. Y se empezaron a resentir en ese momento las comunicaciones. Cada país empezó a cortarle un poco el grifo a su salida al exterior y privilegiar las comunicaciones internas en Internet. Imagínense si eso se hubiese prolongado en el tiempo, el problema que hubiésemos tenido nosotros, ¿no? Un poco lo que yo decía antes, más allá de los conflictos armados, los desastres naturales o como lo que tuvimos de pandemia, también nos traen escenarios parecidos. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿Cuáles son los posibles escenarios post-conflictos armados o desastres naturales, como venimos hablando? Bueno, degradación de infraestructuras críticas, el oleoducto Colonial Pipeline que yo señalaba. O sea, ante estos escenarios se puede degradar la infraestructura, por ejemplo, de distribución de energía.
Se puede interrumpir la cadena de suministro, ya lo comenté antes, interrupción de las actividades gubernamentales, si se paralizan las comunicaciones. Si yo tengo mi sistema documental electrónico, que estoy de alguna manera dependiendo de algo de Internet para que funcione, imagínense el grave problema si tengo problemas de conectividad en Internet, ¿no? Hay unas toninas, por ejemplo. Hay una salida por Chile, pero es mínima, olvídenla. Otro tema de conflicto son las actividades de ciberinfluencia, ¿no? Y el último es degradación de las actividades de la sociedad. Bueno, obviamente con todo esto se degradan las actividades de la sociedad. Entonces hay que pensar en un esquema de protección cibernético, sobre todo de las infraestructuras críticas que están soportadas por sistemas cibernéticos. La mayoría de las infraestructuras críticas están soportadas por sistemas informáticos o cibernéticos, ¿no? Algunas no, un puente puede ser infraestructura crítica, sin embargo, no está soportado por un sistema informático. Las que sí están soportadas por sistemas informáticos, tenemos que ofrecerle un esquema de protección. La mayoría, hay que tener en cuenta, unos tips, la mayoría de las infraestructuras críticas en Argentina y en todo el mundo están en manos privadas. Hay que proteger que ese es un problema, porque hay que proteger las infraestructuras críticas que están en manos privadas. También tenemos que proteger los sistemas de administración gubernamental, ahí no tendremos grandes problemas, y también hay que proteger el sistema de defensa nacional. Pero primero, que las infraestructuras críticas en manos privadas es un poquito más complejo protegerlos, pero hay distintos formatos para hacerlo. El de la derecha, ya que está, les muestro el mapa de Argentina bicontinental, con algunos puntitos de infraestructuras críticas señaladas ahí, que son data centers privados, chicos, que son plantas de energías informatizadas, que son líneas de conexión, etc., ¿no? Pero bueno, hay que pensar un esquema de protección cibernético. Esta es una de los distintos esquemas. En este que estamos trabajando, que nosotros estamos proponiendo, donde hay una capa de ciberseguridad que se ve abajo que protege las infraestructuras críticas. ¿Esto cómo se hace? A través de normativas, como dice ahí a la derecha que dice normativas, ¿no? Esto se hace porque, ¿qué pasa? Como las infraestructuras críticas, la mayoría son privadas, por ejemplo, algunas empresas de distribución de energía, etc., algunas entidades bancarias, entidades financieras, digo, como la mayoría son privadas, hay que asegurarse de que estén protegidas a partir de normativas, a partir del trabajo de los organismos de control, que las normativas debieran decirle a estos organismos de control, bueno, controle que, como por ejemplo tiene el Banco Central, organismo de control de las entidades financieras, tiene un fuerte control, o pretende tener un fuerte control cibernético sobre las entidades financieras, ¿no? Les exige determinados estándares de calidad. Eso mismo hay que hacerlo con todas las infraestructuras críticas, energética, comunicaciones, etc. Los organismos de control serían los organismos adecuados para normar, digamos, esos controles, porque cada cual tiene su especificidad, ¿no? Bueno, avanzo un poco más rápido. Por otro lado está la protección de los sistemas de las Fuerzas Armadas, que está a la izquierda, que eso corre en paralelo con todo lo otro, pero alguien tiene que estar, esa capa que está en el medio que dice observación, alguien tiene que estar mirando, observando, un organismo estatal obviamente, tiene que estar mirando y observando lo que ocurre en el ciberespacio para prevenir y anticipar ataques, ¿no? O sea, a lo que voy, hay forma de armar este escudo cibernético, y que tiene que ver un poco con lo que decíamos al principio de qué necesidades de desarrollo tecnológico soberana necesitamos. Imagínense que esa capa de observación no puede estar en manos de tecnología que no dominemos, que no controlemos, sino no vamos a estar dependientes de nuevo, en el mejor de los casos, de la provisión o del funcionamiento adecuado de una cadena de suministros tecnológicos, ¿no? La DPDN. Pasemos ahora a la directiva, yo les conté que hay un nuevo decreto, que es la Directiva de Política de Defensa Nacional. Este decreto sale cada tantos años, y dispara el ciclo de planeamiento estratégico militar. El último ciclo de planeamiento comenzó hace 12 años, y no incluía la ciberdefensa, no incluía la cibernético. Esta nueva Directiva de Política de Defensa Nacional sí incluye lo cibernético, sí lo pone en consideración, habla, yo ahí resalté alguna, es un documento muy interesante para
el que quiera bajarlo es público, obviamente. Es un documento muy interesante para leerlo, de la DPDN del 2021. Incluye una visión, como dice acá, un diagnóstico de apreciación del escenario de defensa global. Habla de las redes 5G, mete las TICs, mete el ciberespacio. Hay una apreciación estratégica del escenario regional, donde habla del desmembramiento del UNASUR y de los problemas que trajo al desaparecer el Consejo de Defensa Sudamericano, que tenía un capítulo cibernético. Todo esto está incluido en la DPDN. Y por primera vez le ordena la DPDN, o le instruye, como dice acá, al Ministerio de Defensa, a llevar adelante el desarrollo de la capacidad de ciberdefensa, ¿no? Las Fuerzas Armadas están ordenadas por capacidades. Esta es un área de capacidad nueva, la ciberdefensa, la cibernética. Y bueno, por primera vez, la DPDN, este decreto, le dice a las Fuerzas Armadas y al Ministerio, bueno, desarrollen esta área de capacidad, ¿no? Esa es la novedad. En ese sentido, el Ministerio de Defensa, este decreto dice que deberá, en materia de ciberdefensa, incluirlo en el ciclo de planeamiento, como dice ahí arriba, fíjense en el punto 3, que dice fortalecer los vínculos internacionales, etcétera, para el desarrollo de una capacidad soberana en materia de infraestructura de comunicaciones. Una capacidad soberana en materia de infraestructura de comunicaciones. Y el último punto, desarrollar el objetivo operacional del sistema de ciberdefensa consistente en la observación, vigilancia y control de lo que ocurre en el ciberespacio, que es un poco el esquema del escudo que yo les mostré antes, ¿no? Yo decía, bueno, que la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional dio pie a que se incluya el desarrollo de la capacidad de la ciberdefensa en las Fuerzas Armadas, si bien se venía desarrollando, pero esto directamente instruye a la fuerza a decirle, bueno, inclúyalo en el ciclo de planeamiento, ¿no? Esa es la novedad, que es importante. A partir de ahí se desencadena también una política de ciberdefensa instruida por el Ministerio de Defensa, ¿no? Acá yo no lo dije, creo, en ningún momento todavía, pero la ciberdefensa funciona dentro del Ministerio de Defensa, como ya expliqué, y tiene dos componentes, uno militar, encabezado por el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que está dentro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y tiene un componente político, si se quiere, o ministerial, encabezado en este caso, por la Subsecretaría de Ciberdefensa. Tiene estos dos componentes, uno militar y uno político, porque como ya ustedes me escucharon decir varias veces, esto de lo cibernético es aún un tema de debate, es un tema de discusión, un tema que todavía no se salió no se tiene una idea en común a nivel internacional de qué trata, e incluso hay esto se discute mucho en Naciones Unidas, hay un grupo de debate de composición abierta en Naciones Unidas que lo integran casi todos los países y algunos grandes jugadores del ciberespacio como Google y esto, solamente como oyentes. Los estados sí tienen voz y voto, Argentina participa, el Ministerio de Defensa participa en representación de Argentina junto con Cancillería en esto, y ahí se debate en estos foros, en este grupo de trabajo, se debate acerca de este nuevo espacio de conflictos armados y de violación de respeto de la soberanía, ¿no? Y ahí se debate, por ejemplo, cuándo hay violación de la soberanía y cuándo no hay violación de la soberanía, y qué desencadena eso, ¿no? Cuándo una ciberagresión se considera o es equivalente a un ataque armado y cuándo no. Porque todo esto, se imaginarán ustedes que si una ciberagresión de un Estado a otro implicaría un ataque equivalente a un ataque armado, el Estado atacado podría responder hasta cinéticamente contra ese país agresor. Entonces, todavía no está claro, decía yo, a nivel internacional, en el seno de Naciones Unidas, no está claro cuándo un ataque cibernético es equivalente a un ataque convencional. Mejor dicho, hay distintas posiciones, cada país opina más o menos, hay un par de posiciones diferenciadas, pero ¿a qué voy con todo esto? Que ante este escenario de indefiniciones, se necesita todavía un organismo político, un organismo dentro del Ministerio de Defensa en este caso,
que defina todas estas cosas y delimite el accionar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si no, las Fuerzas Armadas no sabrían, digamos, en qué momento responder si consideran que hay una violación de soberanía o no, porque eso lo debe considerar, obviamente, el poder político. Por eso se justifica la existencia todavía, esto es una apreciación personal, todavía, del elemento ministerial. No hay un elemento ministerial, no hay una subsecretaría de Fuerza Aérea, porque ya no existe, está muy claro cuál es el ámbito de combate de la Fuerza Aérea, cuál es el ámbito de actuación, cuál es el escenario. En el ciberespacio no está claro, por eso todavía se necesita de eso. Pero bueno, después de esto que los expliqué, entonces el Ministerio de Defensa define una política de ciberdefensa que la comunica a las Fuerzas Armadas. La política de ciberdefensa se basa básicamente en o centra todo a partir de las operaciones militares en el ciberespacio para la defensa del ciberespacio de interés militar, como yo contaba, donde hay una serie de componentes sistémicos, como es la ciberinteligencia y prospectiva, la seguridad de borde, la forencia, la infraestructura de comunicaciones, el relacionamiento y la conciencia situacional, las políticas de seguridad de formación, un área muy importante que es la de formación de recursos humanos. Los recursos humanos son el insumo principal de los cibernéticos, de la tecnología, ¿no? Si no tenemos gente que piense en esto, bueno, la formación es esencial. Y la industria nacional y la investigación, desarrollo e innovación. Elemento clave para la soberanía en el ciberespacio, ¿no? De esto trata la política de ciberdefensa. Bueno, esto es un esquema de ciberdefensa de cómo se trabaja hoy dentro del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas. Esto es un poquito más técnico, pero habla de una defensa en capas, que son todas estas cosas verdes que están acá al costado. Habla de una fuente de inteligencia de amenaza que se usa para... Nosotros los sistemas que tenemos hoy día utilizan inteligencia artificial para tratar de ayudar a los analistas a determinar cuándo hay un ataque o cuándo no lo hay, ¿no? O cuándo es un falso positivo, etc. De todo esto, vamos a otra placa, vamos a esta, que es la última, creo, donde acá les cuento qué es lo que se hizo hasta ahora en ciberdefensa en Argentina. Todo esto comenzó en el 2013, en realidad. Esto comenzó en el 2013, cuando se descubrió, salió a la luz que las cuentas de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil habían sido hackeadas. Justo el ministro de Defensa, Celso Amorim, ministro de Defensa de Brasil, visitó Argentina. Agustín Rossi era el ministro de Defensa en ese momento. Tomó el tema, tuvo mucha repercusión todo esto de los ciberataques en el 2013. Y si bien ya se venía pensando en el tema de ciberdefensa, se tomó el tema con más ímpetu en ese momento, con más decisión, y en el 2014, en menos de un año, se creó el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que yo les conté recién, que está dentro del ámbito del Estado Mayor Conjunto. En el 2015 se sigue desarrollando la capacidad, creando la dirección ministerial en ese momento, hoy es una subsecretaría, y se construye el Centro de Ciberdefensa, que está en Puerto Madero. El Centro de Ciberdefensa es el asiento natural del Comando Conjunto de Ciberdefensa. No solo que se construye el edificio, se pone en valor un viejo edificio de la Armada, un geriátrico de la Armada, no solo que se refacciona ese edificio, sino que se incorpora tecnología, obviamente, ¿no? Para empezar a trabajar en ciberdefensa. En ese momento el plan de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, era un plan a 7 años. Ellos decían que en el 2022 iban a estar en capacidad completa de operar. El plan, con mayor o menor impulso, se vino cumpliendo. Después tuvimos un bache, la verdad que un bache importante. Fíjense que el 2015, la próxima acción fue en el 2018, cuando se hizo una segunda incorporación de tecnología, en este caso propietaria, se importó tecnología, que es la que se está usando hoy día. Nosotros empezamos a hacer un reemplazo, ya en el 2021 pasamos acá. Fíjense, acá abajo yo pongo Desarrollo Tecnológico Nacional, inicio, se comenzó a hacer un incipiente el Desarrollo Tecnológico Nacional para la ciberdefensa. Hasta ahora los venimos desarrollando dentro del Ministerio de Defensa, conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Y otro hito importante, en el 2021, es que se creó el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Es para la formación de suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas en este área de capacidad que es la ciberdefensa.
En el 2022, el año que estamos transcurriendo, se crea la especialidad de ciberdefensa dentro de las Fuerzas Armadas. La aptitud especial o la especialidad depende de la fuerza. Eso significa que el militar, el suboficial y el oficial van a poder hacer carrera dentro de ciberdefensa. Hasta ahora no podían. Entonces, el oficial que estaba hoy en ciberdefensa, a lo mejor dentro de 2 años lo trasladaban a arsenales, a hacer el trabajo administrativo, pónganle. Bueno, hoy no, hoy a partir de ahora van a poder hacer toda su carrera en este área de especialidad que es la ciberdefensa, ¿no? Que se creó por resolución ministerial. Se publica la política de ciberdefensa, también, que fue lo que les mostré antes, y para el próximo año nuestra expectativa es, está apalancada en la soberanía, y es crear el Centro de Gestión y Desarrollo de Ciberdefensa a partir del sistema que nosotros llamamos OVC, que es Observación, Vigilancia y Control Nacional, para reemplazar la tecnología que se incorporó en el 2018, reemplazarla a mediano plazo, no se puede reemplazar de un momento a otro, ¿no? Mediano plazo estoy hablando de unos 3 o 4 años nada más, no tampoco de 20 años. Nosotros pretendemos desarrollar gran parte de la tecnología que necesitamos, con la colaboración de las pymes nacionales tecnológicas, con la colaboración del sistema científico y tecnológico, obviamente, y bueno, con el famoso triángulo de sábado agrandado que proponía Jorge al principio, ¿no? Estamos haciendo ya algo de eso, estamos firmando algunos convenios con algunas universidades para empezar a trabajar. Y bueno, y el otro punto también que tiene que ver con la soberanía para el 2023 es terminar de instalar una red propia de fibra óptica para la defensa nacional. Eso lo comenzamos hace 2 años, lo vamos a terminar el año que viene, fin de este año creo yo, a instalar nuestra propia red de comunicaciones para todo el sistema de defensa nacional, para no depender de ningún proveedor, ¿no? Esos son los elementos que queremos tener listos para el año que viene.